El juego por la paz mundial ha comenzado y nadie parece entender lo que realmente está ocurriendo. Los líderes se reúnen, las cámaras graban, los discursos prometen esperanza, pero detrás de cada palabra se oculta un secreto antiguo, una jugada que fue escrita mucho antes de que estos hombres nacieran. Y si te dijera que la jugada más decisiva de la historia ya empezó y que el nombre del anticristo podría estar siendo preparado ahora mismo, ¿lo creerías? Presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir es algo que nadie quiere que sepas. No es una simple historia política, es el cumplimiento silencioso de una profecía que está despertando frente a nuestros ojos. 7 acuerdos de paz ya fueron firmados. 7 no es un número cualquiera. En la Biblia, el 7 representa la plenitud, el cierre, el momento en que Dios completa su obra. Es el número del reposo divino, pero también del juicio. Por eso no es coincidencia que este número aparezca una y otra vez cuando el mundo habla de paz en el Medio Oriente. Porque esta no es una paz duradera, es la paz antes de la tormenta. Y en el centro de todo, un nombre resuena con fuerza: Donald Trump. Un hombre que divide al mundo entero, amado por millones, odiado por otros tantos, pero imposible de ignorar. Algunos lo ven como un instrumento de Dios, un defensor de Israel, un patriota. Otros lo ven como el arquitecto de un nuevo orden. Pero más allá de las opiniones, los hechos hablan. Trump no solo ha estado involucrado en los acuerdos de Abraham, sino que ha impulsado un proceso que cambia el mapa espiritual del planeta. Él corre contra el tiempo, lo sabe. Cada movimiento que hace parece formar parte de algo más grande que la política, algo que toca el territorio profético. Su historia no se detuvo cuando dejó la presidencia, solo cambió de escenario. Ahora actúa desde las sombras, desde su influencia global, desde la preparación de una jugada que podría cambiar la historia del mundo. Trump tiene 3 caminos ante él: asumir por sí mismo el papel de líder mundial, señalar a otro para que lo haga, o preparar a quien tomará su lugar. Y ahí entran los nombres que empiezan a rodearlo. Su hijo, Barron Trump, un joven que crece bajo el silencio del poder, observando, aprendiendo. Elon Musk, el magnate que controla los satélites, las redes y la tecnología que conecta al planeta entero. Y su yerno, Jared Kushner, un judío influyente, el hombre que negoció la paz entre Israel y las naciones árabes, el mediador detrás de los acuerdos de Abraham. Kushner no es un político cualquiera, es un hombre con acceso directo a Jerusalén, respetado por líderes de ambos lados. Algunos lo ven como un pacificador, otros como un candidato profético, un hombre con raíces judías, inteligencia calculadora y una influencia que supera los límites de la política. Pero los movimientos no terminan ahí. Mientras el mundo observa a Occidente en Oriente, se levanta una figura que combina poder, riqueza y religión. El príncipe saudita Mohammed bin Salman, descendiente de Abraham, constructor de la ciudad futurista llamada Neom, una metrópolis que promete unir la humanidad bajo un solo sistema, una sola tecnología, una sola visión. Y junto a él aparece Emmanuel Macron, presidente de Francia, antiguo banquero de la familia Rothschild, uno de los líderes europeos más activos en la escena internacional, apoyando la causa palestina y hablando de paz con una autoridad casi mesiánica. 2 figuras que se mueven en direcciones opuestas, pero con un mismo propósito: la paz mundial. Y en el centro de ambas fuerzas, una figura conecta todo. Trump, el hombre que tiene la llave del pacto, el que comenzó la obra y podría terminarla. El escenario está listo. Los acuerdos existen, las alianzas crecen, las profecías avanzan. Y mientras los hombres celebran lo que creen ser una nueva era de unidad, los cielos observan el cumplimiento de las palabras antiguas. Cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Lo que comenzó como diplomacia se está convirtiendo en profecía. El tablero está en movimiento. Las piezas se alinean. Y cada paso nos acerca al momento en que un solo hombre tomará el control, ofreciendo la paz que el mundo desea, pero ocultando el precio que nadie está dispuesto a pagar. Porque detrás de la paz del hombre se esconde el plan del enemigo. Y mientras las naciones firman acuerdos, el espíritu del anticristo se prepara para entrar en escena. Bloque 2. Las 7 señales de la falsa paz. 7 acuerdos de paz. 7 firmas que prometen esperanza, unidad y reconciliación entre naciones enemigas. Para el mundo son diplomacia, para los medios política, pero para la profecía son señales. Porque nada en la Biblia ocurre por casualidad. El número 7 siempre marcó los ciclos divinos. 7 días para la creación, 7 trompetas para el juicio, 7 sellos para la revelación final. Y ahora, 7 pactos de paz sellados sobre la tierra que Dios llamó suya. Coincidencia o advertencia, cada uno de esos acuerdos parece resonar con un eco antiguo, como si cada firma abriera una puerta que acerca al mundo a su desenlace. El libro de Daniel habló de un príncipe que haría un pacto con muchos por una semana de años y que a la mitad del tiempo rompería ese acuerdo, desatando la abominación que causa desolación. Ese pacto, descrito hace más de 2 milenios, sería la señal de que el fin ha comenzado. Daniel no hablaba de un tratado político cualquiera, sino de una alianza global, un pacto que involucraría a Israel, el centro espiritual del mundo, y a las naciones que lo rodean. Hoy, esos tratados existen, firmas, banderas, discursos sobre unidad y progreso, pero detrás de cada palabra se oculta algo más, una paz que no nace del cielo, sino de los hombres, una paz construida sobre el orgullo humano y dirigida por el espíritu de engaño. Trump fue el primero en presentarlo al mundo. Bajo su mandato se firmaron los llamados Acuerdos de Abraham, un nombre que por sí solo parece elegido con precisión profética. Abraham, el padre de las naciones, el punto donde judíos, musulmanes y cristianos se entrelazan. Llamar a ese pacto con su nombre es más que política, es un mensaje espiritual. Es una declaración simbólica de que la humanidad intenta crear su propio camino hacia la redención, sin necesidad de Dios, y ese es, precisamente, el corazón del engaño final, una paz sin el príncipe de paz. Pero el plan no terminó ahí. Desde entonces, nuevos tratados, nuevas alianzas y nuevas conversaciones de paz se han multiplicado en Medio Oriente. Las naciones que durante siglos vivieron en conflicto ahora estrechan manos frente a las cámaras. Los líderes sonríen, los periodistas aplauden y los pueblos celebran lo que creen ser el inicio de una nueva era. Sin embargo, las escrituras son claras. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No después, no años más tarde, sino justo cuando el mundo crea haber encontrado la solución. Esta es la naturaleza de la falsa paz. Llega suave, vestida de esperanza, pero detrás de su manto se esconde la tormenta. No conquista con armas, sino con promesas. No obliga, seduce. Es el tipo de paz que el corazón humano siempre ha deseado. Una paz sin justicia, una unidad sin verdad, una seguridad sin arrepentimiento. Es el susurro del Edén repetido en una escala global. Seréis como dioses. El mismo mensaje, la misma trampa, ahora en los labios de políticos, diplomáticos y líderes religiosos que creen poder unir al mundo sin el Creador. Cada acuerdo firmado no acerca la redención, sino la prueba. Porque la Biblia no promete que el mundo encontrará la paz antes del regreso de Cristo, sino todo lo contrario.
promete un periodo donde el anticristo ofrecerá una paz temporal, artificial, capaz de engañar incluso a los escogidos. Una paz que será el preludio de la guerra final. Lo que los hombres llaman progreso, Dios lo llama cumplimiento. Lo que el mundo celebra como unidad, el cielo lo ve como rebelión. Y mientras las naciones levantan sus copas por la diplomacia, el reloj profético sigue contando hacia su último segundo. Hay una calma antes del juicio, un silencio antes de las trompetas. Las mismas potencias que hoy proclaman unión, mañana se volverán unas contra otras. Las alianzas que parecen sólidas se desmoronarán. Los líderes que hoy predican tolerancia serán los mismos que impondrán control. El mundo entero se está preparando para un evento que pocos comprenden: la entronización del falso pacificador. Y cuando él aparezca, no traerá guerra inmediata. Traerá lo que todos anhelan: estabilidad. Pero será una paz envenenada, un descanso que prepara la caída. El verdadero pueblo de Dios no será engañado por las palabras dulces del mundo, porque entiende que la paz verdadera no nace de la política, sino del arrepentimiento. No viene de tratados, sino de corazones transformados. Y mientras las multitudes aplauden la unidad global, los que conocen la profecía observan con temor reverente. Saben que el anticristo no entrará al escenario como un dictador, sino como un salvador. Prometerá restauración, reconciliación y prosperidad, y el mundo, cansado del caos, lo recibirá con los brazos abiertos. 7 acuerdos, 7 llaves que abren la última puerta, 7 señales que anuncian la llegada del impostor. Cada tratado firmado es una cuenta regresiva, cada pacto sellado un recordatorio de que el reloj celestial se acerca a la medianoche. Y cuando el mundo crea haber alcanzado la paz, el cielo hablará otra vez. Pero esta vez no será con palabras, sino con juicio. Bloque 3. Los 3 caminos de Trump. En medio del tablero global, todas las miradas se vuelven hacia un solo hombre. No es rey ni profeta, pero su nombre resuena en cada esquina del mundo. Donald Trump, el empresario convertido en político, el líder que desafió a las potencias, el hombre que cambió el curso de la historia moderna. Su figura se ha convertido en un símbolo, amado y odiado, temido y venerado, pero imposible de ignorar. Lo que pocos entienden es que su influencia trasciende la política. Detrás de su ascenso hay algo que ni él mismo parece comprender, una fuerza espiritual que lo empuja hacia el cumplimiento de un papel que fue escrito mucho antes de su nacimiento. Trump está en el centro de un triángulo profético que une política, religión y economía, y frente a él se abren 3 caminos, 3 posibles destinos que definirán el rumbo de las naciones. El primer camino es el del liderazgo absoluto. Muchos de sus seguidores lo ven como un elegido, un hombre enviado para restaurar la grandeza perdida, para devolver el poder a Occidente y proteger a Israel. Si él decide tomar ese papel, podría presentarse ante el mundo no solo como un político, sino como el defensor de la fe, el pacificador de las naciones, el arquitecto de un nuevo orden basado en la moral y la tradición. Pero en la profecía, todo lo que brilla no es oro, porque el mismo poder que promete restauración puede transformarse en el trono del orgullo. Y la historia ya conoce hombres que, creyendo ser salvadores, terminaron siendo instrumentos de destrucción. El segundo camino es más sutil, más calculado. Trump podría no asumir el papel directamente, sino entregarlo a otro, un sucesor, un rostro más joven, más aceptable para la nueva generación, pero moldeado bajo su sombra. Ese heredero político podría ser su propio hijo, Barron Trump, una figura aún en silencio, envuelta en misterio, observando y aprendiendo mientras el mundo debate sobre su futuro. Barron, hijo de poder y privilegio, criado en un entorno donde la política, los negocios y la religión se entrelazan,
representa la continuidad de un legado. Si el tiempo le concede ese papel, podría ser presentado como la cara fresca de un imperio antiguo, el puente entre el pasado conservador y el futuro tecnológico. El tercer camino, quizás el más inquietante, no implica sangre ni apellido, sino alianza. Trump podría ceder su influencia a un hombre preparado para asumir el liderazgo mundial con un mensaje más amplio, más universal, más espiritual. Y ahí surge un nombre que parece escrito entre líneas de las profecías: Jared Kushner, su yerno, su consejero, su mediador. Un judío con conexiones profundas en Medio Oriente, respetado tanto por israelíes como por árabes, con vínculos financieros y políticos en las mayores potencias del planeta. Él fue el arquitecto silencioso de los acuerdos de Abraham, el hombre que logró sentar a enemigos históricos en la misma mesa. Si un pacto global debe firmarse, Kushner es el único con la llave para hacerlo. Y lo más inquietante no es su influencia, sino su perfil. Joven, carismático, inteligente, discreto, justo el tipo de hombre que el mundo podría aceptar como unificador. Pero hay un cuarto elemento oculto en las sombras de estos tres caminos: la tecnología. Trump ha forjado lazos con hombres como Elon Musk, cuya red de satélites y control digital del planeta no tiene precedentes. El poder de la comunicación, del control de datos, de la conexión total de la humanidad bajo un solo sistema. Todo esto encaja con la visión profética de un mundo vigilado, donde nadie podrá comprar ni vender sin estar conectado. Si el liderazgo político se une con el poder tecnológico, el resultado será un trono digital invisible, un imperio sin fronteras. Y la pregunta es inevitable: ¿será ese el sistema que preparará el terreno para el gobierno del anticristo? Trump sabe que el tiempo se agota, sus movimientos se vuelven más urgentes, sus discursos más intensos, sus alianzas más arriesgadas. Hay algo en su tono, en sus gestos, que parece empujado por una convicción que trasciende lo político. Algunos lo llaman misión divina, otros lo llaman ambición. Pero detrás de todo se esconde un propósito profético que avanza sin detenerse. Ya sea que decida liderar, entregar el poder o preparar al sucesor, cada paso lo acerca a un punto sin retorno. El mundo observa su figura con esperanza o con temor, pero el cielo la observa con propósito. Porque la profecía no se cumple con santos ni demonios, sino con hombres. Y cuando la historia llegue a su clímax, quedará claro que el papel de Trump no era solo el de un presidente, sino el de una señal. Una pieza en el tablero del tiempo, movida por la mano invisible del destino, que prepara el escenario para el último acto del drama cósmico, la manifestación del falso pacificador. Bloque 4. Los arquitectos del nuevo orden. En cada época hay hombres que creen estar construyendo el futuro, pero sin saberlo están cumpliendo las profecías del pasado. Hoy, los arquitectos de la nueva era se presentan ante el mundo como portadores de progreso, paz y tecnología, pero detrás de sus discursos se teje una red más grande que ellos mismos. No son dictadores en apariencia, sino reformadores. No levantan ejércitos, levantan sistemas. No conquistan territorios, conquistan conciencias. Tres figuras dominan este escenario invisible, tres líderes que representan los pilares sobre los cuales se está levantando el edificio del nuevo orden: Emmanuel Macron, Mohammed bin Salman y Jared Kushner. Cada uno, en su esfera, cumple un papel diferente pero complementario, como piezas de un triángulo profético que está redibujando el mapa del poder mundial. Emmanuel Macron, presidente de Francia, joven, carismático, educado en la élite de la banca Rothschild, representa el cerebro político e ideológico de esta arquitectura global. En Europa,
Su voz resuena como la de un visionario, un mediador entre potencias, un líder que habla con un lenguaje de unidad, ecología, justicia y derechos humanos. Pero bajo su retórica se esconde un tono mesiánico. Él mismo se ha descrito en varias ocasiones como el Salvador de Europa, y sus seguidores lo ven como el único capaz de restaurar la estabilidad del continente. En los foros internacionales, Macron habla de una autoridad mundial que regule las naciones, una soberanía europea que dirija el futuro del planeta. Su discurso parece razonable, pero para los ojos espirituales es el eco del antiguo sueño de Babel. Unir a la humanidad bajo un solo pensamiento, una sola torre, una sola voz. Mientras Macron trabaja desde Occidente, en Oriente otro poder crece con la fuerza del desierto. Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, descendiente directo de Abraham, combina en su figura tres fuerzas temibles: poder político, riqueza económica y ascendencia religiosa. Con apenas unos años de liderazgo, ha transformado a su país en una potencia moderna y tecnológica y al mismo tiempo en un símbolo de unidad árabe. Su proyecto más ambicioso, la ciudad futurista de Neom, promete ser un paraíso en medio del desierto, una metrópolis impulsada por inteligencia artificial, energía limpia y convivencia religiosa. Pero detrás de su fachada brillante, muchos ven un laboratorio profético. Neom no es solo una ciudad, es un símbolo, una humanidad que busca crear su propio Edén, su propio cielo en la tierra, sin necesidad del Creador. Y no es casual que esté siendo edificada en la misma región donde antiguamente se levantaron imperios que desafiaron a Dios. El tercer arquitecto es el más silencioso, pero quizá el más peligroso. Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, es el puente entre las dos potencias, el mediador entre el judaísmo y el islam, el constructor del vínculo que une a Occidente con Oriente. Fue él quien ideó los acuerdos de Abraham, un pacto que lleva el nombre del patriarca que une a judíos, musulmanes y cristianos, pero que también simboliza la unión del mundo bajo un propósito común. Kushner no se presenta como un líder político, sino como un hombre de paz, un tecnócrata moderno, discreto, siempre en la sombra, moviendo hilos que otros no ven. Su rostro tranquilo y su tono suave ocultan una influencia global. Está conectado con los centros financieros del planeta, con las casas reales de Medio Oriente y con las redes tecnológicas que controlan la información. Todo lo que necesita el anticristo para manifestarse ya está siendo preparado por manos humanas, aunque ellos no lo comprendan. Tres hombres, tres visiones, tres caminos que convergen en un solo destino. Macron impulsa la estructura política. Bin Salman construye la base económica y religiosa. Kushner diseña el vínculo espiritual. Europa, Medio Oriente y Estados Unidos se alinean en un mismo espíritu, el de la unificación global. Ya no se trata de guerras, sino de integración. Ya no de conquista, sino de control. Y mientras los pueblos celebran su aparente libertad, el sistema se cierra poco a poco sobre ellos, envolviendo cada aspecto de la vida humana: economía, religión, comunicación, pensamiento. Este es el nuevo orden, un mundo donde la fe será reemplazada por la tecnología, la moral por la conveniencia y la verdad por la narrativa. Macron ofrece la ideología, Bin Salman ofrece el oro, Kushner ofrece la llave. Y sobre ellos se eleva un poder que todavía no se ha revelado por completo, pero que pronto tomará forma. Un poder que necesita de estos tres pilares para sostener su trono. Cuando el líder final aparezca, encontrará el terreno preparado, las estructuras listas, las mentes dispuestas. Y cuando el mundo lo vea, creerá que ha llegado el Salvador, pero los que conocen las Escrituras sabrán que ha llegado el impostor. Bloque 5. El falso pacto, cuando el hombre firma lo que Dios no aprobó.
En los pasillos silenciosos del poder, los hombres firman documentos creyendo que están asegurando el futuro. Los flashes de las cámaras iluminan los rostros sonrientes de líderes y diplomáticos. Se levantan banderas, se pronuncian discursos, se repiten palabras como unidad, esperanza y paz. Pero mientras las plumas trazan las firmas, en el cielo se encienden señales que pocos ven, porque hay pactos que los hombres celebran con las manos, pero que sellan con sus almas. Y este pacto, anunciado hace miles de años, no traerá salvación, sino juicio. El profeta Daniel habló de un momento en que un príncipe que ha de venir confirmará un pacto con muchos por una semana de años. No sería un pacto cualquiera, sino el punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad. Daniel 9:27 describe cómo ese acuerdo será roto a la mitad del tiempo, desencadenando la abominación que causa desolación. Ese texto, escrito hace más de 2500 años, sigue esperando su cumplimiento, y todo indica que el escenario está listo. Porque por primera vez en la historia moderna, el mundo entero está clamando por un solo propósito: paz en Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham fueron el primer movimiento visible de esta profecía. Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, Egipto, Arabia Saudita, cada uno de ellos piezas que se suman al mismo tablero. Cada firma es una piedra que se coloca sobre el altar del nuevo orden mundial. Los líderes hablan de cooperación y tolerancia, pero las escrituras lo llaman engaño. Porque la paz que el mundo busca no es la paz del Cordero, sino la paz del dragón, una paz construida sobre el compromiso con el error. El enemigo no necesita la guerra para dominar, solo necesita convencer al hombre de que puede salvarse sin Dios. Y ese es precisamente el espíritu de este pacto. No se trata de religión, sino de sustitución. El mundo quiere unir a judíos, musulmanes y cristianos bajo un mismo símbolo, una misma fe universal, un mismo templo donde todas las creencias puedan coexistir. Pero Dios no comparte su trono. La profecía advierte que el templo será profanado, que el lugar santo será invadido, que el pacto de paz será roto por el mismo que lo firmó. Ese día, el mundo verá su error, pero ya será tarde. Porque lo que comenzó como esperanza se convertirá en horror. Hay una ironía divina en todo esto. El pacto de paz, que los hombres verán como el mayor logro diplomático de la historia, será en realidad el instrumento que marque el comienzo del tiempo de angustia. El enemigo siempre ha usado la imitación como su arma. Promete lo que solo Dios puede dar, pero lo entrega vacío. Así será con este acuerdo. El líder que logre firmarlo será celebrado como el Salvador del siglo, el hombre que unió a las religiones, que puso fin al conflicto eterno. Las multitudes lo aclamarán, los medios lo exaltarán, las naciones lo coronarán, pero el cielo lo reconocerá por otro nombre, el usurpador. Cuando ese pacto se confirme, el reloj de la profecía comenzará su cuenta final. Los primeros años serán de aparente prosperidad. Israel se sentirá seguro. Las naciones cantarán victoria. Los inversionistas celebrarán la estabilidad. Pero en la mitad del tiempo, las máscaras caerán. El mismo líder que firmó la paz romperá su palabra y se proclamará a sí mismo como el centro de la adoración mundial. Entonces lo que Daniel llamó la abominación desoladora ocupará el lugar santo. Será el momento en que el anticristo se revelará abiertamente, exigiendo lo que siempre quiso: adoración. La Biblia no se equivoca. Todo pacto humano que excluye a Dios termina en ruina. El hombre puede intentar construir su propio reino, pero el fundamento está podrido si no se apoya en la verdad. Hoy, los líderes del mundo creen estar inaugurando una nueva era, pero en realidad están firmando el acta de su condena. Los acuerdos de paz son el disfraz del juicio.
Y mientras los noticieros celebran la diplomacia, los ángeles se preparan para tocar las trompetas. El falso pacto será el clímax de la rebelión humana. No vendrá impuesto por la fuerza, sino aceptado por la voluntad. Será el pacto de la tolerancia sin verdad, de la fe sin santidad, del amor sin justicia. Y cuando el mundo lo abrace, sellará su destino. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, y el que se siente en su trono será derribado por el fuego de su venida. El día en que el hombre firme lo que Dios no aprobó, el cielo guardará silencio por un breve instante, y entonces el juicio comenzará. Bloque 6. La ciudad del futuro. Nehom y el sueño del anticristo. En medio del desierto, donde durante siglos no había más que arena y silencio, ahora se levanta un sueño de acero, cristal y algoritmos. Su nombre es Nehom y sus creadores la llaman la ciudad del futuro. Un lugar sin pobreza, sin contaminación, sin fronteras. Una utopía construida en el corazón de Arabia Saudita, dirigida por el príncipe Mohammed bin Salman, quien promete transformar el desierto en el Edén del siglo XXI. Pero lo que para el mundo es progreso, para los que conocen la profecía es advertencia. Porque Nehom no es solo un proyecto tecnológico, es un símbolo profético. Es el intento más ambicioso del hombre por crear el paraíso sin Dios, por reemplazar al Creador con la obra de sus propias manos. Los planos de Nehom muestran una ciudad lineal, una franja de más de 170 kilómetros de largo, rodeada de espejos que reflejan el cielo y ocultan el desierto. Todo será controlado por inteligencia artificial. La luz, el clima, el transporte, la seguridad y hasta la vida privada de sus habitantes. No habrá dinero físico, no habrá propiedad personal, no habrá privacidad. Cada movimiento será monitoreado, cada transacción registrada, cada palabra escuchada. Nehom no es solo una ciudad, es un sistema, una red que une lo humano con lo digital. Y esa es precisamente la imagen del gobierno del anticristo. Un mundo donde la libertad se entrega a cambio de comodidad, donde el control se disfraza de seguridad y la vigilancia se llama paz. Mohammed bin Salman presenta Nehom como la promesa de un futuro brillante, pero las escrituras ya advirtieron que antes del fin habría una civilización que intentaría elevarse hasta el cielo. La Torre de Babel fue el primer intento de la humanidad por construir una sociedad sin Dios, y Nehom es su reflejo moderno. Es la Babel digital, la torre invisible que une tecnología, economía y religión en un solo cuerpo. Sus fundadores hablan de unidad entre naciones, de convivencia entre religiones, de respeto y diversidad. Pero detrás de ese lenguaje dulce se esconde una idea peligrosa. El hombre puede ser su propio salvador. Esa es la raíz del espíritu del anticristo. En los cimientos de Nehom se está estableciendo algo más profundo que edificios. Cada sensor, cada cámara, cada chip representa un paso hacia el control total. El sistema será capaz de conocer la ubicación, los hábitos y los pensamientos de cada habitante. Los creadores de esta ciudad prometen que allí nadie tendrá que preocuparse por nada, porque todo estará conectado, automatizado, predecible. Pero esa es la trampa, porque cuando el mundo entero viva bajo un sistema así, bastará con una sola orden, un solo decreto, una sola voz para controlar la vida de millones. Y esa voz será la del gobernante final, el hombre de pecado, el falso redentor. El príncipe bin Salman no actúa solo. Líderes tecnológicos, inversionistas globales y hasta religiosos apoyan el proyecto. Lo presentan como la ciudad del mañana, el modelo de lo que todas las naciones deberían construir. Y cuando se complete, será el centro de poder más avanzado del planeta. Un lugar donde la tecnología, la economía y la espiritualidad se funden en una misma estructura.
Los medios la llaman innovación, pero el Apocalipsis la llama Babilonia, una ciudad que brilla con oro y luz, pero que esconde idolatría y soberbia. Una ciudad que dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no veré llanto. Pero en una sola hora vendrá su destrucción. Nehom no es solo una ciudad física, es la manifestación visible del espíritu que domina la era moderna. El deseo de crear un mundo sin límites, sin dolor, sin Dios. Es la promesa del paraíso terrenal que el enemigo ofreció desde el principio. Y así como Eva extendió la mano hacia el fruto prohibido, la humanidad extiende ahora sus manos hacia la tecnología que promete conocimiento, poder y vida eterna. Pero cada línea de código, cada algoritmo que se levanta en nombre del control absoluto, es un ladrillo más en la torre del orgullo humano. Los profetas vieron este tiempo y advirtieron que el mundo adoraría la obra de sus propias manos. Las máquinas reemplazarían la fe, las pantallas sustituirían la oración, los templos se llenarían de hologramas en lugar de fuego santo. Y todo comenzaría con una ciudad que se convertiría en ejemplo para las demás. Nehom no será solo un lugar, será el modelo del sistema de la bestia. Y cuando el mundo la imite, cuando las naciones copien su estructura y su ideología, entonces el escenario estará listo para la aparición del líder global. En el desierto donde Dios probó a sus profetas, ahora el hombre construye su trono. Pero el fuego del cielo no ha sido extinguido, porque así como Babilonia cayó, así también caerá la ciudad del futuro. Y cuando sus luces se apaguen, el mundo entenderá que ninguna civilización puede sobrevivir sin la bendición del Altísimo. Bloque 7. El pacto de las religiones, la fe unificada del nuevo orden. Mientras el mundo busca la paz por medio de acuerdos políticos y ciudades futuristas, una transformación aún más peligrosa avanza en silencio: la unificación espiritual de la humanidad bajo una sola fe global. Lo que comenzó como diálogo interreligioso, ahora se ha convertido en un movimiento que busca eliminar las diferencias doctrinales para construir una religión universal, una fe sin fronteras, sin absolutos, sin verdad. Los líderes de las grandes religiones se reúnen, firman declaraciones de fraternidad y promueven la idea de que todos adoramos al mismo Dios. Pero lo que parece tolerancia es, en realidad, una profanación, porque el hombre no puede unir lo que el cielo separó. El proyecto del nuevo orden no se limita a la política o la economía. Su corazón está en la religión. Las profecías lo anunciaron. El poder final del anticristo no se sostendrá solo en las leyes, sino en la adoración. Él no buscará solo gobernar cuerpos, sino almas. Y para eso necesita un altar donde el mundo entero lo reconozca. Esa es la función del movimiento de la fe unificada: preparar la mente de las naciones para aceptar un solo credo, una sola autoridad espiritual, una sola voz que dicte lo que es moral y lo que no. Ya no se habla de arrepentimiento, sino de inclusión. Ya no se predica la verdad, sino la aceptación. Y ese es el veneno más sutil: una religión que parece amor, pero que niega la santidad. En Abu Dhabi, en el corazón del mundo islámico, se construyó recientemente un complejo llamado la Casa de la Familia Abrahámica. 3 templos en un mismo lugar: una iglesia, una sinagoga y una mezquita. Los líderes lo presentan como un símbolo de unidad entre las 3 grandes religiones monoteístas. Pero los que conocen las Escrituras entienden el significado espiritual. El hombre está intentando construir un nuevo templo de Babel, una fe que no necesita al Mesías, un altar donde todos los dioses sean aceptados excepto el verdadero. Detrás de este proyecto hay una ideología que seduce al mundo, la idea de que la verdad absoluta divide y que el amor debe unir. Pero el amor sin verdad es una mentira.
Las cámaras muestran abrazos, discursos de paz, reuniones entre papas, rabinos e imanes. Los medios aplauden, las redes celebran y las multitudes, cansadas de guerras religiosas, aplauden el nacimiento de esta nueva era espiritual. Pero lo que los hombres celebran como fraternidad, el cielo lo ve como apostasía. Las Escrituras lo llaman la gran prostituta, la madre de las abominaciones de la tierra, la que se sienta sobre muchas aguas, vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los santos. Esa imagen, descrita por Juan en el Apocalipsis, no es metáfora, es profecía, y está cumpliéndose delante de nosotros. El propósito del enemigo siempre fue el mismo: ser adorado. Desde los días de Lucifer, el plan fue robar la gloria de Dios y dirigirla hacia sí mismo. En el Edén lo intentó con el engaño, en el desierto con la tentación y en los últimos días con la religión. Porque la estrategia del anticristo no será destruir la fe, sino fusionarla. No perseguirá directamente las religiones, las absorberá. Les ofrecerá reconocimiento, poder y seguridad a cambio de una sola cosa: silencio sobre la verdad. Así se construirá el nuevo altar del mundo, uno donde la cruz será reemplazada por el símbolo de la unidad humana, donde los credos se mezclarán en un solo evangelio falso y donde la adoración se dirigirá sin saberlo al trono de las tinieblas. Cuando esta religión global esté consolidada, el camino quedará despejado. El hombre que firme el pacto de paz será también el líder espiritual de esta nueva fe. Su palabra reemplazará las Escrituras. Su rostro será proyectado en templos, en pantallas, en plazas. Se hablará de él como del mediador universal, el pacificador, el salvador de todas las culturas. Pero bajo su corona se esconderá el mismo espíritu que se levantó contra Dios desde el principio. El mundo pensará que está adorando la paz, pero estará adorando la mentira. La unificación religiosa no traerá redención, traerá control. El mismo sistema que gobierna la economía gobernará el alma. Cada oración será registrada, cada pensamiento será analizado, cada acto de fe será medido según los parámetros del sistema. Los que se nieguen a participar serán vistos como enemigos de la humanidad. Y así, lo que comenzó con abrazos y promesas de amor, terminará con persecución y fuego, porque la profecía no puede ser detenida. El pacto de las religiones es el último paso antes del silencio del cielo. Es la etapa final de la rebelión humana. Unir al mundo contra su creador. Pero aunque las naciones se confabulen, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. La bestia será adorada por un tiempo, pero su dominio será corto. Porque el mismo Cristo que fue rechazado vendrá otra vez, y con el soplo de su boca destruirá el engaño y revelará la verdad. Hasta entonces, los fieles deben resistir, permanecer firmes y no doblar la rodilla ante el altar del mundo. Porque quien busque salvar su vida en esta falsa paz, la perderá. Pero quien esté dispuesto a perderla por amor a la verdad, la encontrará para siempre. Bloque 8. El clamor del tercer ángel, la última advertencia al mundo. Cuando las voces de los hombres callen, una voz resonará desde el cielo. No será una noticia en los medios ni un discurso político, sino un mensaje eterno. Un llamado urgente que cruzará montañas y mares, penetrando en cada corazón que aún pueda escuchar. Es el clamor del tercer ángel, la última advertencia divina antes de que el juicio caiga sobre la tierra. Este mensaje no busca fama ni aceptación, busca almas. Su propósito no es político, es eterno. Su sonido es como el rugido de muchas aguas, como un trueno que despierta a los dormidos. Y su contenido es claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
Es el mensaje más severo jamás pronunciado por el cielo, pero también el más misericordioso, porque antes de que el juicio se desate, Dios advierte. Antes de que las puertas de la gracia se cierren, Él extiende su mano, pero pocos la toman. La mayoría está demasiado ocupada en el ruido del mundo, en las pantallas, en los discursos de paz, en los rituales de la religión global. El clamor del tercer ángel no será popular, porque no promete lo que el hombre desea, sino lo que necesita: arrepentimiento, fidelidad, santidad. No se proclamará desde los grandes templos, sino desde los lugares más humildes. No será transmitido por canales oficiales, sino por corazones encendidos por el Espíritu. El mensaje divide, siempre lo ha hecho, porque la verdad no busca consenso, busca decisión. En el tiempo del fin habrá solo dos bandos: los que obedecen a Dios y los que siguen a la bestia. No habrá punto medio. Los que decidan permanecer fieles serán perseguidos, ridiculizados, eliminados del sistema. No podrán comprar ni vender. Serán expulsados de la sociedad que ellos mismos ayudaron a construir. Pero en medio de su dolor brillará la luz de la fe, porque la fidelidad a Dios nunca fue cómoda, pero siempre fue victoriosa. El clamor del tercer ángel será proclamado con poder sobrenatural, no por medios humanos, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Los fieles se levantarán con valor, y aunque el mundo los odie, sus palabras no podrán ser silenciadas. Dirán al mundo lo que nadie quiere escuchar: que la marca de la bestia no es solo un símbolo, es una lealtad. Que adorar a la bestia no significa solo inclinarse físicamente, sino aceptar sus valores, su sistema, su forma de vida. Y cada ser humano tendrá que decidir fidelidad al Creador o sumisión al poder global. Las Escrituras describen a los que reciben la marca como aquellos que prefirieron la comodidad al sacrificio, la mentira a la verdad, la seguridad al riesgo. Esos son los que venderán su alma por pan, los que cambiarán la eternidad por un momento de calma. Pero también habrá un grupo diferente: los que no se contaminaron, los que no doblaron la rodilla, los que mantuvieron encendida la lámpara en medio de la oscuridad. Son llamados los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos serán los testigos del poder divino en la hora más oscura. Este mensaje no es un mito ni una amenaza, es el acto final de misericordia. Dios no guarda silencio ante la injusticia, pero tampoco castiga sin advertir. Por eso, antes de que los vientos de la destrucción soplen, Él envía un llamado al arrepentimiento. Es la voz de amor que aún resuena sobre las multitudes que corren hacia el abismo sin mirar atrás. Es el eco de la cruz extendiéndose hasta el último instante de la historia humana. Pero cuando el último corazón haya decidido, el cielo callará. Y ese silencio será el más aterrador de todos. El clamor del tercer ángel no es solo una advertencia, es un espejo. Muestra lo que somos, lo que adoramos, lo que elegimos. Nos recuerda que la adoración no es un acto religioso, sino una entrega del alma. Que cada vez que elegimos obedecer o desobedecer, adoramos a alguien. Que cada pensamiento, cada decisión, es una marca. Y cuando la batalla final llegue, no importará la religión, la nación, ni la ideología. Solo habrá dos sellos: el del Cordero o el de la bestia. El mensaje del tercer ángel es la última oportunidad de gracia. Su voz atraviesa la confusión del mundo moderno, clamando: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es la proclamación que encierra el amor y la justicia de Dios en un solo acto. Y aunque el mundo se burle, aunque las multitudes cierren sus oídos, el mensaje cumplirá su propósito. Porque en el fin de los tiempos, la verdad no será mayoría, pero sí será eterna. Y cuando el eco de esa advertencia se apague, el cielo se preparará para abrirse.
Bloque 9. El cierre del tiempo de gracia, cuando el cielo calla y la tierra decide. Hay un instante en la historia en que el cielo deja de hablar, un momento en que las oraciones ya no suben, las lágrimas ya no cambian destinos y las decisiones humanas quedan selladas para la eternidad. Ese momento es llamado por las Escrituras el cierre del tiempo de gracia. Es el punto donde la misericordia divina se detiene y la justicia toma su lugar. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá, porque no vendrá acompañado de señales visibles ni de terremotos que sacudan la tierra. Ocurrirá en silencio, mientras el mundo siga girando, mientras los hombres compran, venden, se casan, ríen y pecan, sin imaginar que las puertas del cielo se han cerrado para siempre. Así fue en los días de Noé. Durante años el profeta predicó, advirtió, lloró por los suyos, y cuando entró en el arca, Dios mismo cerró la puerta. Durante 7 días no cayó una sola gota de lluvia. El mundo se burlaba de él, creyendo que el mensaje era un engaño. Pero la puerta ya estaba sellada, el destino del mundo ya estaba decidido. De la misma manera, cuando el tiempo de gracia se cierre, no habrá una señal externa. Solo el cielo sabrá que todo ha terminado. Los que sean justos seguirán siendo justos, y los que sean impíos seguirán siendo impíos. Cada carácter quedará fijado para siempre. En ese momento, Cristo habrá terminado su obra de intercesión. El Cordero que intercede se levantará del trono, y su voz resonará en todo el universo. Hecho está. Palabras breves, pero de un peso infinito. Con ellas termina el tiempo de la compasión y comienza el tiempo del juicio. Los ángeles, que durante siglos habían contenido los vientos de la destrucción, recibirán la orden de soltarlos. La tierra, que parecía estable, se estremecerá bajo el peso de su culpa. Pero antes de que el castigo caiga, el cielo guardará silencio. Un silencio sagrado, solemne, profundo. Es el silencio que precede a la tormenta. Durante ese tiempo, el mundo creerá haber alcanzado la paz. Los líderes celebrarán su éxito. Las religiones unificadas se sentirán seguras. El comercio florecerá. Los templos estarán llenos y los pueblos confiados. Pensarán que la profecía fue un mito, que el juicio no llegará, que el hombre ha logrado dominar su destino. Pero ese será el engaño final, porque cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El silencio del cielo no es olvido, es espera. Es el momento en que la gracia se retira para dar paso al cumplimiento de la justicia divina. Los fieles, los que hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sentirán ese cambio en el espíritu. No verán fuego ni oirán truenos, pero sabrán que algo ha ocurrido. La presencia del Espíritu Santo que una vez se movía entre los corazones ya no intercederá más. Las oraciones que antes traían consuelo serán respondidas con silencio. Las lágrimas que antes eran recogidas en el cielo caerán al polvo. Será la noche más oscura de la fe. Y aún así, los fieles permanecerán firmes, sabiendo que su redención está cerca. Mientras tanto, el mundo seguirá su curso. Los impíos continuarán burlándose, los poderosos seguirán gobernando, las naciones seguirán confiando en sus acuerdos. Pero algo cambiará en la atmósfera espiritual. El amor se enfriará, la compasión desaparecerá, la violencia se multiplicará. Será como si una sombra hubiera cubierto la tierra. No porque Dios haya dejado de existir, sino porque su presencia ya no intervendrá para detener la cosecha del pecado. La humanidad, que eligió caminar sin Dios, finalmente conocerá lo que significa un mundo sin su gracia. En ese periodo, los fieles serán perseguidos con una intensidad jamás vista. Los sistemas de control global se volverán contra ellos.
No podrán comprar, vender, ni moverse libremente. Los buscarán, los acusarán, los culparán por el caos que se desatará. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, una paz sobrenatural los envolverá. No porque el dolor haya terminado, sino porque sabrán que han sido contados dignos del reino. Su fe será su refugio, su oración, su alimento. Serán como Noé en el arca, encerrados en el silencio, esperando el trueno del juicio. El cierre del tiempo de gracia no será anunciado en la tierra, pero el universo entero lo sabrá. Los ángeles se detendrán, los cielos guardarán reverencia, y la creación, que gime desde el principio, esperará el último acto de la historia. Es el momento en que cada alma ha elegido su destino, en que el amor y la rebelión han dado su fruto. Y cuando todo esté decidido, cuando el último justo haya sido sellado y el último impío haya rechazado la verdad, el Cordero volverá a hablar. Pero esta vez no como Salvador, sino como Rey. Entonces el cielo se abrirá y el tiempo de la misericordia se convertirá en tiempo de juicio. Los que rechazaron la voz de la gracia oirán el trueno de la justicia, y los que permanecieron fieles, los que no doblaron la rodilla ante el sistema del mundo, levantarán su mirada hacia el oriente, porque sabrán que su Redentor está a punto de aparecer. El silencio del cielo será roto por el sonido más glorioso que el universo haya escuchado jamás, el clamor del regreso del Rey. Bloque 10. El regreso del Rey. La esperanza eterna. El cielo, que había guardado silencio, finalmente se abre. Las tinieblas que cubrían la tierra se rasgan como un velo, y una luz más brillante que 1000 soles atraviesa los cielos. No es el amanecer, ni el resplandor de un fuego humano. Es la gloria del Hijo de Dios regresando por segunda vez, no ya como cordero, sino como león. El universo entero contiene el aliento. Las estrellas parecen detener su curso, los mares se aquietan, las montañas tiemblan. La historia ha llegado a su clímax. Las trompetas suenan. Las profecías que durante siglos fueron leídas, debatidas y olvidadas, ahora se cumplen ante los ojos de toda la humanidad. El mundo, que celebraba su falsa paz, mira hacia el cielo y ve lo imposible. Una figura descendiendo entre nubes, rodeada de millones de ángeles. Cada rayo de luz emana de su presencia. En su rostro hay justicia y misericordia, en su mirada fuego y ternura. Las naciones tiemblan, los poderosos esconden sus rostros, los reyes arrojan sus coronas y los impíos gritan a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Pero ya no hay refugio. El día de su venida ha llegado. Los cielos se llenan de sonido, ángeles que tocan trompetas, voces que cantan victoria y un clamor que se eleva desde la tierra. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 25:9. Los fieles, aquellos que resistieron cuando todo parecía perdido, ahora son vindicados. Sus lágrimas se transforman en risas, su sufrimiento en gloria. Los que fueron perseguidos por no adorar al sistema del mundo son levantados en poder. Los que fueron silenciados por hablar la verdad ahora son llamados por su nombre ante el universo. El sello del Cordero brilla sobre sus frentes como testimonio de fidelidad eterna. En contraste, el sistema de la bestia se derrumba. Las ciudades del mundo, los templos del falso Dios, las instituciones que desafiaron la palabra caen una tras otra. Los hombres que habían confiado en su ciencia, en su dinero, en sus ejércitos, descubren que nada puede resistir la presencia del Santo. Los ídolos de oro, las torres tecnológicas, las inteligencias artificiales que prometieron control y salvación, se apagan ante la mirada de aquel que creó el universo con una palabra. El falso reino de Neom, la Babel moderna, se desintegra en un instante.
y su humo sube como testimonio del fin de toda soberbia humana. Entonces el Cordero posa sus pies sobre el monte de los olivos, y la tierra se parte en dos. La luz inunda todo rincón. No hay más noche, ni más engaño, ni más muerte. Las naciones que una vez se levantaron contra el Altísimo, ahora son juzgadas. Los libros se abren. Cada vida, cada palabra, cada pensamiento, cada acto oculto sale a la luz. Y los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida son separados como el trigo de la cizaña. El juicio no es venganza, es justicia. Y en medio de ese fuego purificador, los justos se revisten de inmortalidad. La muerte ha sido vencida, y el último enemigo cae ante los pies del Rey. El universo entero contempla el desenlace. El plan de redención, concebido antes de la fundación del mundo, ha llegado a su cumplimiento. El amor triunfa sobre la rebelión, la luz sobre las tinieblas, la verdad sobre la mentira, y una nueva voz resuena desde el trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Los cielos se renuevan, la tierra es restaurada y la creación entera que gemía bajo el peso del pecado respira libre por primera vez. No hay más templos, porque el mismo Dios mora entre los hombres. No hay más lágrimas, porque Él enjuga cada una con sus propias manos. Los que esperaron al Señor entran en la eternidad, caminan por calles de oro junto al río de la vida que fluye del trono. Los árboles dan fruto cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. El sol ya no es necesario, porque el Cordero es su luz. Los redimidos se miran y reconocen que todo valió la pena. Las lágrimas, las pérdidas, las noches de oración, los años de soledad. Nada se compara con la gloria que ahora resplandece ante sus ojos. El universo entero canta. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Así termina la historia de la rebelión humana y comienza el amanecer eterno. La bestia, el falso profeta y el dragón son arrojados al lago de fuego y la creación vuelve a su orden original. Cristo reina, los redimidos viven, el pecado deja de existir y el eco de la redención se extiende por el universo como un himno que nunca terminará. Porque aquel que fue crucificado como siervo, ahora reina como Rey de reyes y Señor de señores. Su reino no tendrá fin, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El fin del mundo no es oscuridad, es amanecer. No es derrota, es victoria. No es silencio, es canto. Y mientras el universo celebra el regreso del Rey, una sola verdad permanece. La historia fue escrita por su amor y sellada por su sangre. El tiempo ha terminado. La eternidad ha comenzado.